Hola, te habla Patricia González y en este video quiero tocar un tema que me encargaron, me hicieron algunas preguntas y voy a aprovechar de inmediatamente hacer un video para que pueda también servir a otras personas. Y esto se relaciona con nuestras emociones. La pregunta que me hicieron fue, ¿cómo manejar las emociones? Y en realidad mi respuesta está un poco em, centrada en que es difícil manejar las emociones, pero es mucho más sencillo comprenderlas. Y una vez que las comprendemos, realmente todo el trabajo se facilita enormemente. Y es porque en el fondo nadie desea sentirse mal, nadie desea estar sintiendo emociones que son desagradables y que las llamamos emociones negativas. Y ese es el primer punto. En realidad las emociones no son ni negativas ni positivas. Las decimos así como para poder clasificarlas, ¿cierto? De cuáles son las que nos hacen sentir mejor y cuáles son las que nos hacen sentir mal. Pero en realidad los dos tipos de emociones tienen exactamente el mismo valor. Son muy, muy importantes. De hecho, las emociones son nuestra guía para poder saber hacia dónde dirigirnos en la vida. Son el faro que nos va diciendo hacia dónde nos vamos dirigiendo. Y es bastante obvio que si nos sentimos tristes, por ejemplo, es porque está sucediendo o estamos de alguna manera evaluando lo que está sucediendo de alguna forma que no corresponde a la verdad, porque la verdad es simplemente que siempre nos sintamos bien. Entonces, por eso esa emoción de tristeza puede tener un enorme valor por la información que nos aporta, porque nos está diciendo exactamente y claramente que estamos mal interpretando alguna situación. Entonces el problema no está exactamente en la tristeza que sentimos, sino que en la interpretación que estamos dando a esa situación que nos hace sentir tristes. Y de la misma manera podemos aplicar eso al enojo, ¿cierto? Cuando nos molestamos por algo, es simplemente porque no estamos comprendiendo qué es, qué es lo que hay detrás de esa situación que nos molesta. Cuando pudiéramos tener esa claridad de poder descubrir qué es lo que está detrás de lo que nos molesta, podríamos hacer algún cambio, podríamos hacer alguna corrección, podríamos quizás soltar eso que nos está molestando o quizás simplemente tomar la responsabilidad de hacer alguna modificación donde nos podamos sentir más cómodos. Entonces las emociones no son ni buenas ni malas. Incluso yo me atrevería a decir que todas, incluso las que nos hacen sentir mal, son muy buenas porque nos guían y nos pueden dar información de cómo es que estamos interpretando lo que está sucediendo en nuestra realidad. Ahora, no por el hecho de que las emociones desagradables sean positivas, nos vamos a quedar en ese lugar o soportando, ¿cierto? Sentirnos mal o sentirnos tristes o enojados. Es todo lo contrario, las emociones nos están diciendo que el camino no va por ahí. Entonces, que es necesario o aceptar algo o tomar la responsabilidad para hacer algún cambio donde podamos sentirnos mejor. Entonces, en el fondo, las emociones son nuestra guía, el faro que nos va guiando para poder saber por dónde va el camino que tenemos que seguir. Y no tan solo en cuanto a acciones.
sino que por dónde va el camino emocional, por dónde va nuestro camino de interpretación de las situaciones y de los hechos que están sucediendo en nuestra vida. Y cuando nos sentimos mal, generalmente lo hacemos porque hacemos una conexión con algún evento que fue, que a lo mejor pasó en nuestra infancia o hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando hacemos esa conexión, se nos produce un montaje de la situación anterior con la de ahora. Y es muy, muy importante poder comprender lo que estamos sintiendo y trasladarnos al primer evento donde sentimos por primera vez esa emoción para poder quitar esa energía que está ahí, generando la misma reacción en el tiempo presente, donde las condiciones son totalmente diferentes y donde nosotros tenemos ahora la posibilidad de hacer algo al respecto. Generalmente las emociones negativas son gestadas cuando somos niños y en ese cuadro, ¿cierto?, de la infancia, no tenemos los criterios para poder comprender, para poder digerir, para poder asimilar las situaciones que estaban viviendo y que estábamos viviendo en ese tiempo y simplemente reaccionamos emocionalmente de alguna manera que podemos tener a la mano, que, que es la reacción más usual, ¿cierto? Cuando no tenemos ese entendimiento. Pero una vez que somos adultos, podemos tener la claridad o tener la responsabilidad, tener la madurez y tener la sabiduría para poder procesar esas emociones que tenemos ahí como un recurso que vamos usando cada vez que se nos presenta una situación similar. Y cómo podemos también eh, hacer cómo podemos ayudarnos para poder llegar a solucionar o poder resolver. Bueno, lo primero que podría decirte es que nunca puedes cuestionar una emoción que estás sintiendo. No importa que sea muy desagradable, que te haga sentir muy, muy complicado, esa emoción en sí es un regalo. Entonces lo primero es sacar la tristeza o la culpa o la molestia por sentir la emoción. Eso es absolutamente lo primero, el primer paso. Sacar todo cuestionamiento que se relaciona con sentir la emoción que estás experimentando en ese momento y recibirla como un regalo, como como una mensajera, ¿cierto? De algo mucho más importante que es realmente lo que tiene que ocupar nuestra atención. Entonces, a veces se nos cruzan las emociones, por ejemplo, cuando yo estuve en ese proceso de sanar mi depresión, hubo un momento que me di cuenta de que me deprimía el hecho de estar deprimida. Entonces, vamos generando el mismo patrón sobre el patrón encubierto, ¿cierto? Y vamos repitiendo y vamos agregando más energía todavía a lo que es la primera reacción que podemos tener en el momento que estamos experimentando. Entonces vamos haciendo una suma de emociones que a la larga nos producen realmente una costra, una capa gruesa de emociones que, que después con el tiempo se hace cada vez más difícil de poder procesar. Entonces, esas emociones son bienvenidas, sean agradables o desagradables. Luego las podemos observar y podemos tratar de rescatar
el mensaje que hay detrás de cada una de esas emociones. Eso era lo que puedo comentarte hasta ahora sobre las emociones y nos vemos en un próximo video. Te saludó Patricia González.